El sol matutino aún no había logrado penetrar la densa niebla cuando Elena Ramírez salió de su pequeño piso, con las suelas desgastadas de sus zapatos presagiando el largo camino que le esperaba. Se acomodó su camisa de uniforme descolorida, con la etiqueta del nombre ligeramente torcida, y comenzó lo que se había convertido en su ritual diario durante los últimos 8 meses. Una caminata de 11 kilómetros hasta el polígono industrial donde trabajaba en el turno de noche como supervisora de mantenimiento. Lo que Elena no sabía era que detrás de los cristales tintados de un elegante sedán negro, aparcado estratégicamente al otro lado de la calle, se encontraba Sofía Mendoza, la consejera delegada de Industrias Iberia. Llevaba siguiendo esta rutina durante 3 semanas, desde que su jefe de seguridad mencionó algo inusual sobre una de sus empleadas, algo que la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la dedicación, el sacrificio y el verdadero significado de la riqueza. Pero para entender cómo la mujer más poderosa de la ciudad llegó a pasar sus mañanas rastreando el trayecto diario de una trabajadora de mantenimiento, necesitamos remontarnos a donde todo comenzó, a un momento que desafiaría todo lo que Sofía creía sobre el éxito y las personas que trabajan en la sombra para hacerlo posible. 3 meses antes, Sofía había implementado lo que ella llamaba Operación Verdad Fundamental, una misión personal para entender su empresa desde abajo hacia arriba. Sin que lo supiera su equipo ejecutivo, había empezado a hacer visitas sin previo aviso a diferentes departamentos, a veces disfrazándose de consultora o inspectora. Fue durante una de estas visitas al departamento de mantenimiento nocturno cuando conoció a Elena Ramírez. Había estado caminando por las instalaciones a las 2 de la madrugada con un portapapeles en la mano cuando escuchó el sonido de alguien cantando suavemente en andaluz. Siguiendo la melodía, descubrió a Elena limpiando meticulosamente la sala de conferencias ejecutiva, su voz transmitiendo una belleza inquietante que parecía transformar el estéril espacio corporativo en algo sagrado. Cuando ella la notó, inmediatamente dejó de cantar y se disculpó, pensando que había molestado a alguien importante. «Por favor, no pare», había dicho Sofía, aunque se suponía que debía estar interpretando el papel de inspectora de calidad. «Es precioso». Elena había sonreído tímidamente y explicado que la música la ayudaba a concentrarse durante las largas noches. Mencionó que solía actuar en locales de la zona, pero que lo había dejado cuando su marido falleció hace 2 años, dejándola al cuidado de su hija de 8 años, Lucía, sola. Las facturas médicas de la lucha de su marido contra el cáncer habían consumido sus ahorros y la música, junto con muchos otros sueños, se había convertido en un lujo que ya no podía permitirse. Lo que llamó la atención de Sofía no fue solo su historia, sino la forma en que hablaba de su trabajo. Elena se enorgullecía genuinamente de cada superficie que limpiaba, de cada reparación que hacía. Conocía los nombres de los guardias de seguridad, recordaba cuando estaba enfermo el nieto de la señora de la limpieza y de alguna manera se las arreglaba para mantener un optimismo que parecía desafiar sus circunstancias. Cuando Sofía le preguntó cómo llegaba al trabajo, Elena había mencionado que su coche se había averiado hacía meses, pero estaba agradecida de que el trabajo estuviera solo a 11 kilómetros de distancia. Caminar le daba tiempo para pensar, dijo, y el aire de la madrugada le recordaba a los paseos que solía dar con su marido. Esa conversación atormentó a Sofía durante semanas. Aquí había una mujer que lo había perdido todo, su marido, su seguridad económica, su transporte, y sin embargo se presentaba cada noche, caminaba 22 kilómetros ida y vuelta. Y aportaba más dignidad y orgullo a su trabajo que los ejecutivos que ganaban 50 veces su salario. La revelación se hizo personal cuando la propia hija de Sofía, Marta, que estaba en casa desde el internado para una visita de fin de semana, se quejó amargamente de tener que coger un taxi a casa de su amiga porque su chofer estaba enfermo. El contraste entre la actitud de Marta y la gratitud de Elena fue tan marcado que Sofía se encontró incapaz de dormir esa noche.
Se dio cuenta de que había criado a una hija que consideraba el transporte básico como un derecho, mientras que una de sus empleadas más dedicadas caminaba literalmente kilómetros solo por el privilegio de trabajar. Fue entonces cuando Sofía decidió seguir la rutina matutina de Elena. Quería entender lo que significaban 11 kilómetros para una mujer que cargaba con el peso de la maternidad soltera y la desesperación económica. Lo que descubrió fue un viaje que reveló más sobre el carácter y la determinación de lo que jamás podría hacerlo ningún caso práctico de una escuela de negocios. La ruta de Elena la llevó a través de 4 barrios distintos, cada uno contando una parte diferente de su historia. Empezó en el complejo de apartamentos destartalado donde vivía con Lucía, cuyas paredes eran tan delgadas que Sofía podía oír a los niños llorar y los televisores resonar incluso desde su coche. Vio cómo Elena echaba varios cerrojos, sus movimientos rápidos y eficientes, las acciones de alguien que entendía que la seguridad era un lujo que tenía que crear por sí misma. El primer 1,5 kilómetros la llevó a través de lo que los lugareños llamaban el Distrito Olvidado, un tramo de edificios abandonados y solares vacíos donde las promesas de revitalización de la ciudad nunca se habían materializado. Sofía observó cómo Elena mantenía la cabeza alta, su ritmo constante, reconociendo a los pocos madrugadores con respetuosos asentimientos. Cuando un perro callejero empezó a seguirla, Elena compartió la mitad de lo que parecía ser su único desayuno, una tostada envuelta en una servilleta. Para el tercer kilómetro, entraron en un barrio ligeramente mejor, donde la rutina de Elena incluía comprobar cómo estaba la señora García, una anciana viuda que vivía sola. Sofía observó desde la distancia cómo Elena pasaba 5 minutos asegurándose de que la mujer estaba a salvo, ayudándola a recuperar el periódico de la mañana de entre los arbustos donde lo había tirado el repartidor. La señora García intentó ofrecerle café, pero Elena declinó cortésmente, señalando su reloj. Incluso en su acto de bondad, era consciente de no llegar tarde al trabajo. Los kilómetros 5 y 6 la llevaron a través de un distrito comercial que apenas empezaba a agitarse con la actividad matutina. Aquí, Sofía presenció algo que más tarde lo cambiaría todo. Elena se detuvo en un pequeño bar donde el dueño, un hombre corpulento llamado Manolo, estaba luchando para mover pesadas cajas de suministros. Sin que se lo pidieran, Elena pasó 1/4 de hora ayudando con la entrega, rechazando la oferta de Manolo de un desayuno gratis con la misma sonrisa amable que le había dado a la señora García. «No puedo hoy, Manolo, pero gracias, tengo que seguir moviéndome», había dicho Elena, y Sofía pudo ver en la expresión de Manolo un profundo respeto por esta mujer que ayudaba sin esperar recompensa. Los kilómetros 8 y 9 serpenteaban a través de una zona industrial donde la historia de Elena dio otro giro emocional. Sofía observó cómo se detenía en un pequeño jardín conmemorativo escondido entre 2 fábricas, un lugar donde los trabajadores habían creado un tributo a los compañeros perdidos en accidentes laborales. Elena pasó varios minutos allí y Sofía se dio cuenta de que estaba hablando con alguien que no podía responderle. Más tarde, a través de cuidadosas indagaciones, se enteraría de que aquí era donde Elena venía a hablar con su marido, Antonio, contándole los progresos de Lucía en la escuela, sus preocupaciones sobre sus finanzas y su esperanza de estar haciéndole sentir orgulloso. El último 1,5 kilómetros fue quizás el más revelador. A medida que se acercaban a Industria Siberia, el ritmo de Elena cambió. Sus hombros se enderezaron, su paso se aceleró ligeramente, y Sofía pudo verla preparándose mentalmente para su turno. Se detuvo en la entrada de los empleados y pasó un momento mirando el edificio, no con resentimiento o agotamiento, sino con algo que se parecía notablemente a la gratitud. Sofía había esperado presenciar la derrota, ver a una mujer destrozada por las circunstancias.
En cambio, observó 11 kilómetros de tranquila dignidad, pequeños actos de bondad y un compromiso inquebrantable con la responsabilidad que avergonzaban su propia perspectiva privilegiada. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque la historia de Elena está a punto de dar un giro que desafiará todo lo que crees saber sobre el éxito y el valor. El siguiente lunes, Sofía tomó una decisión que se propagaría por Industrias Iberia de maneras que nadie podía predecir. Llamó a Elena a su oficina, aunque ella todavía no sabía que era la consejera delegada. Había mantenido su tapadera como consultora y Elena supuso que estaba en problemas por algo. Elena, he estado revisando los archivos de los empleados y he notado algo interesante sobre tu historial laboral. Comenzó Sofía, observando cómo el rostro de Elena mostraba un destello de preocupación. En 8 meses no has faltado ni un solo turno, no has llegado tarde ni una sola vez. Tus evaluaciones de desempeño son consistentemente excelentes. ¿Cómo lo haces? Elena se movió incómodamente en su silla. Yo solo necesito este trabajo, señora. Mi hija y yo no tenemos muchas opciones. Sé que no soy la persona más inteligente aquí o la más cualificada, pero puedo prometerle que nadie trabajará más duro ni se preocupará más por hacer las cosas bien. Cuéntame sobre tu hija, dijo Sofía, genuinamente curiosa sobre la niña que parecía motivar todo lo que hacía Elena. Todo el comportamiento de Elena se transformó. Sus ojos se iluminaron mientras sacaba su teléfono, mostrando a Sofía fotos de Lucía. Tiene 8 años y es la persona más inteligente que conozco. Está en 2º de primaria, pero lee al nivel de 5º de primaria. Quiere ser médico algún día, como los que intentaron ayudar a su padre. Su voz se atascó ligeramente en la última parte, pero continuó. Ella no sabe lo apretado que estamos económicamente. Trabajo de noche para poder estar allí cuando ella llega a casa de la escuela, ayudarla con los deberes, preparar la cena. Ella piensa que elijo ir caminando al trabajo porque me gusta el ejercicio. Sofía sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. ¿Qué cree ella que haces aquí? Ella sabe que ayudo a mantener el edificio limpio y seguro. Dice que soy un ángel de la guarda para todas las personas importantes que trabajan aquí durante el día. Elena sonrió. Me hizo una tarjeta que dice, mi mamá hace que el mundo brille. La guardo en mi taquilla. La conversación continuó durante otros 30 minutos, durante los cuales Sofía se enteró de los antecedentes de Elena como cantante, de la batalla de su marido contra el cáncer, de la deuda médica que había consumido sus ahorros y de su elección diaria entre el billete de autobús y la comida. Lo que surgió fue un retrato de una mujer que había redefinido el éxito no como una ganancia personal, sino como la capacidad de proporcionar estabilidad y esperanza a su hija. Cuando Elena salió de su oficina, Sofía se quedó en silencio durante mucho tiempo. Pensó en su propia definición de éxito. Las opciones sobre acciones, la oficina de la esquina, el jet privado, y se dio cuenta de que, según los estándares de Elena, ella podría ser en realidad la persona más pobre. Elena tenía algo que ella había estado buscando durante toda su carrera, un sentido de propósito que iba más allá del logro personal. Esa noche, Sofía hizo algo que no había hecho en años. Condujo hasta la escuela de Lucía para ver a Elena recoger a su hija. Observó desde su coche cómo la niña corría hacia su madre, con su mochila saltando, su rostro iluminado con pura alegría al verla. Elena la abrazó y Sofía pudo verla preguntarle sobre su día, escuchando genuinamente la charla de su hija de 8 años sobre las pruebas de ortografía y los dramas del patio de recreo. «Mamá, ¿por qué siempre hueles a limón?», preguntó Lucía, y Sofía vio a Elena reír. «Porque uso limpiador de limón en el trabajo para que todo brille, al igual que tú haces que mi vida brille». El simple intercambio golpeó a Sofía más fuerte que cualquier reunión de la junta directiva o informe de ganancias.
Aquí había una madre que encontraba poesía en los productos de limpieza industrial, que convertía un trabajo de mantenimiento en una metáfora del amor. Se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que le había preguntado a su propia hija sobre su día con tanto interés genuino. Comparte en los comentarios si alguna vez has experimentado este tipo de amor desinteresado, porque lo que sucede a continuación te mostrará el verdadero poder del reconocimiento. Sofía pasó la semana siguiente realizando su propia investigación sobre la situación de Elena. Lo que descubrió fue un fallo sistemático que iba mucho más allá de los problemas de transporte de una empleada. Elena era una de las docenas de trabajadoras del turno de noche que luchaban con problemas similares: transporte público inadecuado, salarios que apenas cubrían las necesidades básicas y una cultura empresarial que trataba a estas empleadas esenciales como invisibles. El personal de mantenimiento mantenía a Industria Siberia funcionando sin problemas, pero estaban excluidos de las comunicaciones de la empresa, no tenían ninguna vía para el ascenso y no recibían ninguna de las ventajas que los empleados del turno de día daban por sentado. Eran la base sobre la que se construía el éxito de la empresa, pero eran tratados como prescindibles. Sofía también se enteró de que Elena nunca había solicitado ninguno de los programas de asistencia por dificultades de la empresa, no porque no cumpliera los requisitos, sino porque no sabía que existían. Los programas estaban enterrados en los manuales de los empleados que nunca se distribuían a los trabajadores del turno de noche, y las solicitudes solo estaban disponibles en línea, lo que suponía un reto para alguien que no podía permitirse un acceso fiable a Internet. Cuanto más aprendía Sofía, más se daba cuenta de que la historia de Elena no se trataba solo de la resistencia de una mujer. Se trataba de una empresa, su empresa, que había perdido de vista a las personas que hacían posible su éxito. Pero fue Lucía quien finalmente inspiró el siguiente movimiento de Sofía. A través de cuidadosas indagaciones con la orientadora escolar, Sofía se enteró de que Lucía era, en efecto, superdotada académicamente, pero también estaba empezando a mostrar signos de estrés. Había empezado a preguntar a los profesores cuánto ganaban los médicos, si su madre siempre tendría que trabajar de noche y si había trabajos que le permitieran comprar un coche. La niña de 8 años ya cargaba con el peso de las dificultades económicas de su familia, tratando de averiguar cómo podía crecer lo suficientemente rápido para ayudar a su madre. Era una carga que ningún niño debería soportar, y cristalizó la resolución de Sofía de actuar. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Industria Siberia se estaba preparando para su ceremonia anual de reconocimiento de empleados, un asunto fastuoso que normalmente se centraba en la celebración de los mejores vendedores y ejecutivos. Este año, Sofía decidió hacer algunos cambios. Comenzó investigando silenciosamente a otros empleados, como Elena, los guardias de seguridad, los trabajadores de la cafetería, el personal de mantenimiento que mantenía la empresa funcionando entre bastidores. Lo que encontró fue una colección de historias que eran a la vez desgarradoras e inspiradoras. Madres solteras que trabajaban en varios turnos para mantener a sus hijos. Empleados mayores que habían sido despedidos de otras empresas y estaban agradecidos por cualquier trabajo. Inmigrantes que enviaban dinero a casa a sus familias mientras construían nuevas vidas en España. Estas eran las personas que se aseguraban de que los ejecutivos pudieran concentrarse en la estrategia y el crecimiento, pero rara vez eran reconocidas, nunca celebradas y a menudo tratadas como piezas intercambiables en la máquina corporativa. Sofía tomó una decisión que sorprendería a su equipo ejecutivo y podría poner en riesgo su propio puesto. Iba a utilizar la ceremonia de reconocimiento de empleados para... En la próxima ceremonia, Sofía cambió radicalmente el enfoque habitual, otorgando el premio Super Gracias a Elena Ramírez.
Además, estableció un fondo para ayudar a los empleados con dificultades económicas, asegurando que programas como la asistencia para transporte fueran accesibles para todos, con formularios traducidos y disponibles fuera de línea. El acto culminó con una sorpresa aún mayor. Un anuncio de becas para los hijos de los empleados, garantizando que Lucía y otros como ella tuvieran la oportunidad de alcanzar sus sueños sin el peso de la preocupación financiera. Elena, con lágrimas en los ojos, subió al escenario con Lucía, quien le entregó la tarjeta que decía: «Mi mamá hace que el mundo brille». Esa noche no solo se reconoció a una empleada, sino que se encendió una chispa de esperanza en toda Industria Siberia, demostrando que el verdadero éxito se mide por el impacto que tenemos en la vida de los demás. Victoria Chen iba a iluminar con un reflector a la fuerza laboral invisible que hizo posibles a Industrias Meridian, y comenzaría con David Rodríguez. La noche antes de la ceremonia, Victoria se encontró recorriendo la misma ruta que David tomaba cada mañana. 11 kilómetros con tacones de diseñador le dieron una nueva apreciación por lo que él lograba diariamente con botas de trabajo desgastadas. Pero más que el desafío físico, la caminata le dio tiempo para pensar sobre el liderazgo, el privilegio y la responsabilidad que venía con el poder. Pensó en su hija Emma, quien heredaría una tremenda riqueza, pero nunca había aprendido el valor del trabajo. Pensó en Sofía Rodríguez, quien entendía el sacrificio y la determinación a los 8 años, pero quizás nunca tendría las oportunidades que Emma daba por sentado. Y pensó en David, quien personificaba cada principio de liderazgo que ella había estudiado en la escuela de negocios, pero nunca sería invitado a sentarse en la mesa ejecutiva. Para cuando Victoria llegó a Industrias Meridian esa noche, había tomado una decisión que cambiaría no solo la vida de David, sino toda la cultura de su empresa. La ceremonia de mañana sería diferente a todo lo que el mundo corporativo había visto antes. La mañana de la ceremonia de reconocimiento al empleado, David llegó al trabajo y encontró una nota en su casillero. Era del Departamento de Recursos Humanos, solicitando que asistiera a una reunión obligatoria a las 10 de la mañana en la sala de conferencias A. Su corazón se hundió. Las reuniones obligatorias generalmente eran malas noticias y no podía permitirse perder este trabajo. David pasó su turno preocupándose por la reunión, repasando todo lo que había hecho en las últimas semanas, preguntándose si alguien se había quejado de su canto o si había olvidado limpiar algo importante. Cuando su turno terminó a las 8 de la mañana, tenía 2 horas para matar antes de la reunión, por lo que aprovechó el tiempo para caminar a la escuela de Sofía y desayunar con ella, una tradición semanal que era uno de los pocos lujos que se permitía. «Papi, te ves preocupado», dijo Sofía, mientras comía su cereal en la cafetería de la escuela. «¿Pasó algo en el trabajo?» David forzó una sonrisa. «Solo una reunión, mija. Nada de qué preocuparse». ¿Es una reunión buena o una reunión que da miedo? La pregunta rompió el corazón de David. Su hija de 8 años había aprendido a clasificar las reuniones como amenazas u oportunidades, una sofisticación nacida de ver a su padre navegar por la inestabilidad financiera. «No lo sé todavía», dijo David honestamente, «pero pase lo que pase, lo resolveremos juntos, ¿de acuerdo?» Sofía asintió solemnemente. Luego se iluminó. «Papi, te escribí una nueva canción para cuando estés en el trabajo. ¿Quieres escucharla?» David escuchó mientras su hija cantaba una melodía simple sobre ángeles guardianes y luces brillantes, su joven voz llevando la misma musicalidad natural que una vez había definido sus sueños. En ese momento, sentado en una cafetería de escuela primaria, David se sintió rico más allá de toda medida. Cuando llegó a la sala de conferencias A las 10 de la mañana, David se sorprendió al encontrarla llena de gente que no reconocía.
Ejecutivos con trajes caros, personas con tabletas y blocs de notas, y una mujer a la cabeza de la mesa que parecía extrañamente familiar, aunque no podía ubicar dónde la había visto antes. «David, por favor siéntate», dijo la mujer, y David se dio cuenta con sorpresa de que era la consultora que le había estado haciendo preguntas sobre su trabajo. Pero algo era diferente en ella hoy. Se comportaba con una autoridad que parecía mucho más allá de lo que poseería una consultora. «David, necesito ser honesta contigo sobre algo», comenzó Victoria. «No soy una consultora. Mi nombre es Victoria Chen y soy la directora ejecutiva de Industrias Meridian». La habitación se quedó en silencio mientras David procesaba esta información. La mujer con la que había compartido su historia personal, la persona a la que le había mostrado fotos de Sofía, era la jefa de toda la empresa. Sintió que su rostro se enrojecía de vergüenza y miedo. «Lo siento, si dije algo inapropiado, señora Chen. No sabía quién era usted y...» «David, basta», interrumpió Victoria suavemente. «No tienes nada de qué disculparte. De hecho, me has enseñado más sobre liderazgo y dedicación en nuestras conversaciones de lo que aprendí en 4 años en la escuela de negocios». Victoria se puso de pie y se dirigió a la sala, aunque sus palabras estaban claramente dirigidas a David. «Durante el último mes he estado siguiendo la rutina matutina de David Rodríguez. Cada día camina 11 kilómetros para llegar al trabajo porque no puede permitirse un coche. Nunca ha llegado tarde, nunca ha faltado a un turno y nunca se ha quejado de sus circunstancias. En el camino ayuda a un vecino anciano, ayuda a un propietario de un negocio local y visita un monumento donde habla con su difunta esposa sobre el progreso de su hija en la escuela». David sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero Victoria no había terminado. David personifica cada principio de liderazgo que afirmamos valorar en Industrias Meridian. Lidera con el ejemplo, asume la responsabilidad personal, muestra iniciativa y demuestra un cuidado genuino por su comunidad. Está criando a una hija brillante que piensa que su papi es un ángel guardián porque ayuda a mantener nuestro edificio seguro y limpio. Y hasta este mes, nuestra empresa lo estaba tratando como invisible. Victoria se volvió directamente hacia David. «Eso cambia hoy. ¿Habrías tenido el coraje de hacer lo que Victoria hizo después? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque este momento está a punto de redefinir todo lo que creemos saber sobre el liderazgo corporativo». Victoria hizo un gesto a uno de los ejecutivos, quien le entregó una carpeta. «David, con efecto inmediato, estás siendo ascendido a director de gestión de instalaciones. Este puesto viene con un aumento de salario del 40%, beneficios de salud que eliminarán tu deuda médica y un coche de empresa». David la miró fijamente en estado de shock, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «Pero eso no es todo», continuó Victoria. «Industrias Meridian está estableciendo el Fondo de Becas Familia Rodríguez, que proporcionará apoyo educativo completo para Sofía hasta la universidad, incluido el programa premédico con el que sueña». La compostura de David finalmente se rompió. Las lágrimas corrían por su rostro mientras trataba de encontrar palabras para expresar su gratitud. «Señora Chen, yo no puedo. Esto es demasiado. Solo soy un trabajador de mantenimiento». «No, David. Eres un líder que estaba trabajando en mantenimiento. Hay una diferencia significativa». La voz de Victoria era firme pero amable. «Has estado liderando con el ejemplo cada día, presentándote, enorgulleciéndote de tu trabajo, cuidando a tu comunidad, criando a una hija excepcional. No te estamos dando caridad, estamos reconociendo el valor que ya estaba ahí». Victoria se dirigió a la sala de ejecutivos. «El ascenso de David es parte de una iniciativa más amplia. Estamos reestructurando todo nuestro enfoque para el reconocimiento y el avance de los empleados.
Cada persona que trabaja en Industrias Meridian, independientemente de su turno o departamento, tendrá acceso a desarrollo profesional, asistencia educativa y vías de crecimiento. Hizo una pausa, dejando que la magnitud del anuncio se asentara. También estamos implementando un programa de asistencia de transporte para cualquier empleado que lo necesite y estamos estableciendo un consejo asesor de empleados que incluirá representantes de cada departamento y turno. David se secó los ojos y trató de hablar. Señora Chen, no sé cómo agradecerle. Cuando Sofía se entere de que puede convertirse en doctora, que su papi puede permitirse llevarla a la escuela. David, dijo Victoria suavemente, nos has estado agradeciendo cada día con tu dedicación y tu carácter. Ahora es nuestro turno de agradecerte. La reunión concluyó con Victoria anunciando que la historia de David sería la pieza central de la ceremonia de reconocimiento a los empleados de esa tarde. Por primera vez en la historia de Industrias Meridian, el foco se centraría en las personas que trabajaban entre bambalinas para hacer posible el éxito. Mientras los ejecutivos salían, Victoria se quedó atrás con David. Tengo una petición más, dijo. Mi hija Emma está en casa desde el internado esta semana. Tiene aproximadamente la edad de Sofía y ha estado luchando por entender el valor del trabajo duro y la gratitud. ¿Les gustaría a ti y a Sofía unirse a nosotros para cenar este fin de semana? Creo que las chicas podrían aprender la una de la otra. David asintió, todavía abrumado por los acontecimientos de la mañana. A Sofía le encantaría eso. Siempre ha querido conocer a otros niños a los que les guste leer. ¿Y David? Esta noche, cuando vuelvas a casa con Sofía, no tienes que caminar. Tu nuevo coche de empresa está siendo entregado esta tarde. Lo primero que quiero que hagas es conducir a la escuela de Sofía y recogerla. Deja que vea a su papi llegar con estilo. Esa tarde, la ceremonia de reconocimiento a los empleados de Industrias Meridian fue diferente a cualquier evento corporativo que los asistentes hubieran experimentado jamás. En lugar del enfoque habitual en las cifras de ventas y los márgenes de beneficio, Victoria utilizó sus comentarios iniciales para contar la historia de David. El liderazgo no se define por el tamaño de tu oficina o el número de personas que te reportan, dijo Victoria al auditorio repleto. Se define por el ejemplo que das cuando nadie está mirando, por la bondad que muestras cuando no hay recompensa y por la dedicación que demuestras cuando te enfrentas a circunstancias imposibles. Relató el viaje diario de 11 kilómetros de David, sus actos de bondad en el camino y su compromiso inquebrantable de proveer para su hija. La sala estaba completamente en silencio mientras Victoria describía cómo veía a David ayudar a extraños, hablar con su difunta esposa en un jardín conmemorativo y llegar al trabajo cada día con gratitud en lugar de resentimiento. David Rodríguez ha estado liderando esta empresa durante 8 meses, concluyó Victoria. Estábamos demasiado ciegos para verlo. Cuando David fue llamado al escenario, la ovación de pie duró 5 minutos completos. Empleados de todos los departamentos, ejecutivos, personal de ventas, asistentes administrativos, guardias de seguridad y trabajadores de mantenimiento se pusieron de pie para honrar a un hombre que había personificado lo mejor de la cultura de su empresa sin haber sido reconocido nunca por ello. El discurso de aceptación de David fue breve pero poderoso. Quiero agradecer a la señora Chen y a Industrias Meridian por ver algo en mí que no sabía que estaba ahí. Pero sobre todo, quiero agradecer a mi hija Sofía, quien me enseñó que ser el ángel guardián de alguien no se trata de tener superpoderes. Se trata de presentarse cada día y hacer lo mejor que puedas con lo que tengas. Cuando David salió del escenario, Victoria supo que este momento se extendería por Industrias Meridian en los años venideros. Los empleados que se habían sentido invisibles de repente se sintieron vistos. Los gerentes comenzaron a mirar más cuidadosamente a las personas que trabajaban silenciosamente en segundo plano.
y la cultura de la empresa comenzó a cambiar hacia el reconocimiento de la contribución por encima del puesto. Pero el momento más importante aún estaba por llegar. Esa noche, cuando David realmente condujo a la escuela de Sofía para recogerla, la reacción de la pequeña fue todo lo que Victoria había esperado que fuera. «Papi, tienes un coche. ¿Significa esto que ya no tienes que caminar más?» «Así es, mija, no más caminar». Sofía abrazó el cuello de su padre. «¿Significa esto que ya no somos pobres?» David abrazó a su hija, pensando en las palabras de Victoria ese día. «Nunca fuimos pobres, Sofía, simplemente no teníamos mucho dinero, pero siempre hemos sido ricos en las cosas que más importan». Mientras conducían juntos a casa, su primer viaje en coche como familia desde la muerte de María, David le contó a Sofía sobre su ascenso, sobre el fondo de becas y sobre la invitación a cenar de la familia de la señora Chen. «Papi, ¿sabías que esto iba a pasar?» «No, mija, a veces las cosas buenas suceden cuando menos lo esperas, pero generalmente le suceden a las personas que siguen haciendo cosas buenas incluso cuando nadie se da cuenta». Sofía se quedó callada por un momento procesando esta sabiduría. «Papi, ¿significa esto que todavía puedo convertirme en doctora?» «Significa que puedes convertirte en lo que quieras ser». Ese fin de semana, cuando las familias Rodríguez y Chen se sentaron a cenar juntas, sucedió algo mágico. Sofía y Emma, a pesar de sus orígenes muy diferentes, conectaron por su amor compartido por los libros y su experiencia compartida de tener padres que trabajaban muchas horas. Emma estaba fascinada por la resiliencia y la madurez de Sofía, mientras que Sofía estaba asombrada por el acceso de Emma a los recursos educativos con los que solo había soñado. Pero la verdadera conexión fue entre los dos padres, David y el esposo de Victoria, Michael, un exitoso abogado que inicialmente se había mostrado escéptico ante los cambios radicales de su esposa en Industrias Meridian. Al ver a David interactuar con ambas chicas, al ver su interés genuino en la educación de Emma y su guía paciente de las ambiciones de Sofía, Michael entendió lo que Victoria había estado tratando de decirle sobre el verdadero liderazgo. «David», dijo Michael cuando la noche llegaba a su fin, «Victoria me dice que solías tocar música. ¿Considerarías darle algunas lecciones a Emma? Ha estado tomando piano durante años, pero nunca ha aprendido a tocar con el tipo de corazón que escuché en tu voz». Y así comenzó una amistad que enseñaría a ambas familias sobre la diferencia entre el éxito y la trascendencia, entre la riqueza y la opulencia, entre el logro y la satisfacción. 6 meses después, en la siguiente reunión trimestral de la Junta Directiva de Industrias Meridian, Victoria presentó datos que sorprendieron incluso a sus inversores más escépticos. La retención de empleados estaba en su punto más alto, la productividad había aumentado en un 18% y los puntajes de satisfacción del cliente habían alcanzado niveles récord. Los cambios que comenzaron con el reconocimiento de David Rodríguez habían transformado toda la cultura de la empresa. Pero los números, por impresionantes que fueran, no capturaban la verdadera historia. La verdadera historia estaba en los pequeños momentos. Trabajadores de mantenimiento que ahora se sentían empoderados para sugerir mejoras operativas. Asistentes administrativos que se postularon para programas de capacitación en gestión. Guardias de seguridad que fueron reconocidos por su papel en mantener a todos a salvo. La verdadera historia era David Rodríguez, quien se había convertido no solo en un director de instalaciones, sino en un mentor informal para los empleados de toda la empresa. La puerta de su oficina siempre estaba abierta, y todos, desde los nuevos empleados hasta los altos ejecutivos, buscaban su consejo. Tenía un don para ayudar a las personas a ver su propio valor, probablemente porque entendía lo que significaba sentirse invisible.
Y la verdadera historia era Sofía Rodríguez, quien estaba prosperando en su programa educativo mejorado, ya hablando de la Facultad de Medicina a la que quería asistir y escribiendo canciones sobre ángeles guardianes que no necesitaban alas para volar. Victoria a menudo pensaba en esa primera mañana cuando decidió seguir el viaje de 11 kilómetros de David al trabajo. Había esperado presenciar la derrota y descubrió la dignidad. Había buscado problemas y encontrado soluciones. Había tratado de entender a su empresa y, en cambio, aprendió sobre sí misma. La lección no era solo sobre la responsabilidad corporativa o el reconocimiento de los empleados. Se trataba del peligro de las suposiciones, el poder de la perspectiva y la verdad de que el verdadero liderazgo a menudo existe en lugares donde nunca pensamos. De pronto, para Victoria, los números de la empresa eran como las castañuelas de una bailaora, un ritmo alegre, pero que no contaba toda la historia de la pasión y el esfuerzo. La cultura de Industrias Meridian, antes un plato de paella sin sabor, ahora bullía con la riqueza de sus ingredientes. Los empleados, antes invisibles como los fantasmas de una leyenda urbana, ahora brillaban como los adornos de un árbol de Navidad. Súper gracias a los empleados que dan su alma a la empresa, pensó Victoria. El liderazgo para Victoria era como el tapeo, una experiencia compartida donde cada uno aporta su sabor único para crear una experiencia memorable. Desde ese día, Victoria se propuso que todos en Industrias Meridian tuvieran la oportunidad de brillar como el sol de Andalucía. Al fin y al cabo, pensó Victoria, el éxito de una empresa es como un buen vino, requiere tiempo, cuidado y la colaboración de muchos para alcanzar su máximo potencial. ¿Te atreverías a cambiar el mundo? Y con esta firme convicción, Victoria se preparaba para la junta directiva, donde presentaría los resultados de este cambio cultural. Estaba segura de que los números hablarían por sí solos, pero aún más importante, que las historias de sus empleados resonarían en los corazones de todos los presentes. Esa tarde, la sala de juntas parecía un tablado flamenco, llena de pasión y energía. Victoria, en el centro del escenario, se preparaba para contar la historia de un cambio que había transformado a Industrias Meridian en una empresa más humana, más justa y más exitosa. La presentación comenzó con la historia de David. La mañana de la junta, Victoria sintió la misma emoción que un torero antes de entrar a la plaza. Sabía que la presentación sería un éxito, pero aún así sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Al finalizar, Victoria se preguntó, ¿quiénes son los David Rodríguez que están esperando ser descubiertos en tu empresa? ¿Qué acciones puedes tomar para crear una cultura más inclusiva y equitativa? Victoria sabía que este era solo el comienzo de un largo camino, pero estaba decidida a seguir luchando por un mundo donde el trabajo duro y la dedicación fueran siempre recompensados. El verdadero éxito, pensó, no se mide en euros, sino en la capacidad de transformar vidas. Por eso, Victoria Chen había decidido empezar por dar súper gracias a aquellos que lo merecían. Victoria, observando a David interactuar con los nuevos empleados, transmitiéndoles no solo las habilidades técnicas, sino también la importancia y el orgullo que transforman cualquier trabajo en una vocación, comprendió que su mejor decisión como directora ejecutiva no se había centrado en estrategias, adquisiciones o posicionamiento. Más bien, había sido el día en que decidió seguir a aquel hombre desanimado durante su paseo matutino y descubrir que no estaba derrotado en absoluto. Simplemente cargaba con un peso superior al que cualquiera debería soportar en soledad. Ahora, David Rodríguez continúa llegando a Industrias Meridian cada mañana a las 6 de la mañana.
No obstante, ahora conduce y llega como un líder cuya historia ha animado a miles a observar con mayor atención a los héroes anónimos que nos rodean. Su historia nos recuerda que la familia no siempre se limita a los lazos sanguíneos. En ocasiones es quien elige valorar tu esencia cuando el mundo te ha invisibilizado. El éxito no se mide siempre en opciones sobre acciones y despachos amplios. A veces se mide en el ejemplo que se transmite a una niña de 8 años que cree que su padre puede iluminar el mundo entero. Y a veces, cuando pensamos que estamos siguiendo a alguien para entender sus dificultades, descubrimos que nos ha estado guiando en todo momento, mostrándonos la verdadera cara de la dedicación, el significado real del sacrificio y la auténtica riqueza de las cosas que importan. La próxima vez que observes a alguien caminando mientras los demás conducen, trabajando en silencio mientras otros se adjudican el mérito, o eligiendo la bondad cuando el mundo les ofrece razones para la amargura, recuerda a David Rodríguez. Recuerda que el liderazgo no reside en el cargo que se ocupa, sino en el ejemplo que se da. Recuerda que la riqueza no se basa en lo que se posee, sino en lo que se está dispuesto a dar. Y recuerda que, a veces, quien más necesita reconocimiento es quien menos lo solicita. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Victoria? ¿Qué ángeles de la guarda has pasado por alto en tu propia vida? Comparte tus historias en los comentarios, pues todos tenemos un David Rodríguez en nuestro mundo, alguien cuyo silencioso heroísmo merece ser reconocido. Suscríbete para descubrir más relatos inspiradores como este y haz clic en el video que aparece en pantalla para ver el siguiente, con un giro tan impactante que nunca lo olvidarás. Y no olvides dejar tus super gracias si te ha gustado este video.